Bueno, parece ser que empiezo yo. Si queréis acompañarme, buscar Nehemías 13, del 1 al 14. ¿14, Lidia? ¿Sí? Vale. Nehemías 13, del 1 al 14, dice: Ese mismo día, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, se encontró el pasaje que dice que jamás se debe admitir a un amonita o a un moabita en la asamblea de Dios, porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Cuando se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios para el templo, diezmos de los granos, de vino nuevo, de aceite de oliva, destinados a los levitas, a los cantores y a los porteros, y también las ofrendas para los sacerdotes. En esa época yo no estaba en Jerusalén, porque había ido a presentarme ante Artajerjes, rey de Babilonia, en el año 32 de su reinado, aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Cuando regresé a Jerusalén me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios para el templo de Dios, las ofrendas de grano y el incienso. También descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían, de manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté: ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones. Entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo. Como supervisores de los depósitos, asigné al sacerdote Semelías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Como ayudante de ellos, nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías, y estos hombres gozaban de una excelente reputación, y su tarea consistía en hacer distribuciones equitativas a sus compañeros levitas. Recuerda esta buena obra, oh Dios, y no olvides todo lo que fielmente he hecho por el templo de mi Dios y sus servicios. Sigo en el 15. Durante aquellos días vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas y otros acarreaban a lomo de burro, manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Les advertí entonces que no vendieran sus víveres en ese día. También los tirios, que vivían en Jerusalén, traían a la ciudad pescado y otras mercancías para venderlas a los judíos en sábado. Así que reprendí la actitud de los nobles de Judá y les dije: ustedes están pecando al profanar el día sábado. Lo mismo hicieron sus antepasados, y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Entonces ordené que cerraran las puertas de Jerusalén al caer la tarde, antes de que comenzara el sábado, y que no las abrieran hasta después de ese día. Asimismo, puse a algunos de mis sirvientes en las puertas para que no dejara entrar ninguna carga en sábado. Una o dos veces, los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Así que advertí: no se queden junto a la muralla. Si vuelven a hacerlo, los apresaré. Desde entonces no volvieron a aparecerse más en sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a hacer guardia en las puertas para que el sábado fuera respetado como santo. Recuerda esto, Dios mío, y conforme a tu gran amor, ten compasión de mí. Acabem amb el 23 fins al 31.
Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Reñí con ellos y los maldije, hice azotar a algunos de ellos y arrancarles los cabellos, y les hice jurar que no darían a sus hijas a los extranjeros, ni tomarían hijas de los extranjeros para sus hijos ni para ellos mismos. Les dije: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Aunque en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Os vamos a permitir ahora que cometáis este pecado tan grande de ser desleales a Dios al tomar por esposas a mujeres extranjeras? A uno de los hijos de Jodaía, hijo del sumo sacerdote Eliasib, que era yerno de Sanbalat, el horonita, lo eché de mi lado. Acuérdate de ellos, Dios mío, de los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Lo mismo hice para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Ahora sí. Anem a fer una oració abans de començar. Senyor i Pare, moltes gràcies per aquest dia. Hem estat durant tot el temps de lloança recordant tot el que has fet per nosaltres, sobretot el teu fill, Senyor, enviat a la creu per nosaltres. I sent conscients de que la nostra vida segueix per camins moltes vegades que a tu no t'agraden, Senyor. Volem escoltar la teva paraula i predisposar els nostres caps i els nostres cors i les nostres oïdes, Senyor, perquè puguem escoltar-te i realment saber què és el que vols. Estigues amb el Paco, Senyor, perquè ell pugui transmetre també la teva paraula, que abans ja li has donat, i que la pugui transmetre de forma clara i concisa, Senyor. I que això arribi als nostres cors i que pugui ser d'aplicació. En el nom de Crist, amén. Hay una ley en el mundo natural estudiada en física que se llama la ley de la entropía. Algunos nunca habréis oído esta extraña palabra, pero es una ley importante que nos dice cómo tienden a funcionar los distintos sistemas en el mundo, sean sólidos, sean líquidos o sean gases. Y lo que esta ley afirma es que los sistemas materiales tienden de manera natural al desorden, unos más que otros. En esta imagen que podréis ver hay gráficamente descrito este concepto de entropía. En un sólido, las moléculas están muy ordenadas, las partículas están muy ordenadas, difícilmente se pueden desordenar por ser un sólido, pero en el caso de los gases, las partículas tienen mucha más libertad, se pueden mover, y esto hace que cuando mezclamos dos gases diferentes, las moléculas de los diferentes gases se mezclen y lo que en un principio aparecía como más ordenado se desordena. Es decir, un sólido tiene una entropía menor y un gas tiene una entropía mayor, tiene una tendencia mayor al desorden. Pero en general, la ley esta, en física, la ley de la entropía, afirma que de forma espontánea los sistemas tienden al desorden. ¿Y por qué es así? Pues muy sencillo, porque mantener el orden, dicho en palabras llanas, cuesta. Mantener el orden cuesta. Y por otra ley de la física, que os sonará, la llamada ley del mínimo esfuerzo, los sistemas tienden al estado de menor coste energético posible. Por eso se desordenan. Ahora quizás os preguntéis qué tiene que ver la entropía con Nehemías 13. Pues también fácil. Tiene que ver con lo que yo llamo la entropía espiritual. Es decir, la tendencia natural al desorden en una comunidad creyente.
Pero antes de desarrollar esta idea de que, en general, las iglesias tienden al desorden de forma natural, vamos a hacer un breve repaso de estos dos libros, Esdras, Nehemías, porque hoy estamos meditando en el último capítulo de esta serie. Bueno, la próxima semana será realmente el último, pero la última meditación en Esdras y Nehemías. En este cuadro podéis ver resumido lo que fue este siglo después de la vuelta del exilio en Babilonia del pueblo de Judá. Recordaréis, los que conocéis la historia o habéis participado en las predicaciones de esta serie, que tenemos en primer lugar la reconstrucción del templo llevada a cabo por Zorobabel. Tardó aproximadamente 22 años y es la historia que se nos narra en los 6 primeros capítulos del libro de Esdras. Después hubo un largo periodo de inactividad del que no sabemos qué es lo que ocurre, de casi 60 años entre la finalización del templo y la llegada de Esdras. Esdras es el segundo personaje importante que vemos en estos dos libros y que da nombre al primero de los libros. Esdras llega a Palestina, pues, y va a tener a su cargo realmente lo que sería la reconstrucción espiritual del pueblo, la formación espiritual con un énfasis claro en la enseñanza de la palabra de Dios. Esdras es un escriba que conoce muy bien la palabra de Dios, que se ha dedicado a estudiarla, a ver cómo aplicarla y a enseñarla al pueblo. Y es la segunda parte del libro de Esdras donde se nos narra esa renovación que lleva a cabo Esdras. Después entramos ya en el libro de Nehemías y tenemos el tercer personaje, que es mismo Nehemías, que durante 12 años va a estar trabajando con el pueblo. Nehemías va a ser el que se encarga de la reconstrucción de la muralla de Jerusalén y que se nos narra pues prácticamente en lo que es todo el libro, casi todo el libro de Nehemías del 1 al 12. Bien, y llegamos hoy a la última reforma que va a tener lugar cuando, después de haber estado un tiempo de vuelta en Babilonia, Nehemías regresa y se encuentra lo que se encuentra entre el pueblo de Dios y que es en lo cual vamos a meditar. Por lo tanto, estamos ya al final de este siglo tan importante para el pueblo de Dios después del regreso del exilio y realmente es lo último que sabemos de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. La historia del Antiguo Testamento acaba con Nehemías 13. No obstante, en la parte de los libros proféticos del Antiguo Testamento se corresponde de forma paralela con el libro del profeta Malaquías. Aunque en el libro del profeta Malaquías no encontramos registrado la fecha en la que tuvo lugar, realmente todos los eruditos prácticamente están de acuerdo que ocurrió justamente en el tiempo de Nehemías y muy probablemente en el tiempo en el que se nos narra el capítulo 13 de Nehemías. ¿Por qué? Porque los tres problemas básicos a los que apunta este capítulo 13 de Nehemías son los que aparecen en el libro de Malaquías. Así que podríamos decir que hicieron realmente un combo, Nehemías y Malaquías, para volver a restaurar lo que serían las cosas en el orden establecido por Dios. Este pueblo se había desordenado. Pero es interesante, modo de introducción todavía, situar más concretamente qué es lo que pasa en este tiempo después justamente de la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Estuvimos meditando la semana pasada, Hernán predicó en Nehemías capítulo 8, hoy damos un salto hasta el 13, entonces me permitís resumir muy rápidamente qué pasa entre el capítulo 8 de Nehemías que oímos el domingo pasado y donde vamos a estar meditando hoy en el capítulo 13. Bueno, pues lo que pasa son cosas muy buenas, o sea, realmente la predicación de Esdras y de sus ayudantes en la cual meditábamos el domingo pasado, centrado pues esta renovación en la enseñanza de la palabra de Dios como, digamos, en el centro de lo que fue este avivamiento
que tiene lugar entre el pueblo de Dios es, por un lado, la confesión del pueblo de sus pecados. No era la primera vez, ya había tenido lugar en la primera parte del ministerio de Esdras, pero de nuevo al oír el impacto que la palabra de Dios tiene sobre el pueblo, este pueblo, guiado también por Esdras, que se vuelve en oración y ayuno al Señor, el pueblo es movido para arrepentirse, para volver a Dios, para confesar pecados y ayunar. Pero no solamente eso, que es lo que se nos narra en el capítulo 9, así que 8, predicación de la palabra de Dios, 9, arrepentimiento, confesión, ayuno, verdadera renovación espiritual con la palabra y con la oración. Y llegamos al capítulo 10, donde, digamos, esto se cementa, por decirlo así, con un pacto del pueblo. Lo que ellos han oído y lo que han expresado en oración y confesión a Dios ahora va a quedar plasmado en un pacto en el que ellos se comprometen a ser fiel a Dios en diversas áreas, 3 áreas. Y las menciono ahora porque van a volver a aparecer en el capítulo 13. Las 3 áreas en las cuales ellos se comprometen firmemente de ser fiel a Dios son 3 áreas básicas. En primer lugar, la familia. La familia. Buscarían la identidad creyente de sus familias fieles a Dios. Y como parte de ese compromiso, que no darían en casamiento a sus hijos o hijas con gentes de otras naciones. Segundo compromiso, en cuanto al descanso, se comprometen, versículo 31 del capítulo 10, a que respetarían el descanso establecido por Dios. O sea, un día de cada 7 y el descanso de la tierra, un año de cada 7. Como expresión de que confiaban en que aunque no trabajaran y aunque la tierra no fuera cultivada, Dios les iba a proveer. Y en tercer lugar, el área de las finanzas. Contribuir con sus ofrendas para la obra de Dios. Capítulo 10, versículos 32 al 39. Indudablemente 3 áreas fundamentales de la vida: la familia, el descanso y las finanzas. Y este espíritu de avivamiento expresado en fidelidad al Señor, en el pacto, en estas 3 áreas fundamentales de la vida, van a tener un tiempo de vida, pero no mucho. No sabemos exactamente cuánto, pero sí sabemos que cuando Nehemías cumple sus 12 años en el servicio con el pueblo de Dios, regresa a Babilonia, ha acabado, digamos, su excedencia, vuelve para volver a servir al rey Artajerjes de Babilonia. Recordad que él tenía un puesto importante como copero del rey, pero le llegan de nuevo noticias que algo está pasando. El pueblo está abandonando los buenos caminos, las buenas formas, y Nehemías pide de nuevo permiso al rey de Babilonia, Artajerjes, para regresar. Este capítulo, que en un sentido es una nota triste con la que acaba la historia de Nehemías, escrita por él mismo, es interesante porque Nehemías podría haber acabado sus memorias con el capítulo 12, que nos habla pues justamente de todo lo bueno y de hecho de una manera festiva. En el capítulo 12, a partir del versículo 27, veréis que es la dedicación del muro de Jerusalén. Es un momento alegre, feliz, el pueblo está caminando según la palabra de Dios. ¡Qué final tan bueno! A mí me gustan las películas cuando acaban bien. Ese hubiera sido un buen final para la historia de Nehemías. Pero no era el final, no era el final. Y Nehemías deja plasmado qué es lo que ocurre en este capítulo 13. Este capítulo nos pone en alerta
entiendo que este capítulo, después de todo lo bueno que ha venido ocurriendo, de todos los logros, porque en definitiva han reedificado el templo, han reedificado la muralla, Esdras ha hecho un magnífico trabajo volviendo a la gente a oír la palabra de Dios y a responder en oración, en ayuno, en pacto firmado, podríamos decir, de que ahora sí, dejemos nuestros caminos, vamos a servir a Dios. Pero hay capítulo 13. No soy supersticioso, pero mal número. Pero es porque necesitamos la alerta. La alerta de que por muy espiritual que sea una iglesia, la situación puede degenerar. Porque el corazón humano es entrópico. ¿Sí? ¿Recordáis esta palabra rara? Así como ocurre en el mundo natural, ocurre en el mundo espiritual. Somos dados al desorden. Esa es nuestra naturaleza. Y podríais decir, sí, pero eso le pasó a los israelitas, pero nosotros somos cristianos. Sí, de eso hablaremos la semana que viene. Ese es el tema de la semana que viene. Pero no os olvidéis que el viejo hombre que llama el apóstol Pablo sigue activo. Y ese viejo hombre, esa vieja naturaleza humana, tiene un problema que se llama entropía. Y nos lleva al desorden personal y comunitario. Y si no, atengámonos a la realidad. Bien, entonces, ¿cuáles son esas áreas de desorden a las que solemos tender? Me imagino que hay bastantes, pero el texto bíblico, y es donde nos vamos a centrar, menciona 3. Las 3 que fueron parte de la promesa, al parecer, o que parecía inamovible, que aquello ya estaba con cemento, pero resulta que no estaba sellada, afirmada con cemento. Más bien era arenoso. Y cuando Nehemías marchó, la tendencia entrópica del pueblo le llevó donde le llevó. 3 áreas. La primera alerta es el desorden en las finanzas. La Biblia dedica mucho tiempo al tema del dinero, a hablar de la importancia que tiene una buena administración de lo que Dios nos ha dado, sea mucho o sea poco. Y el primer problema que encontramos de desvarío del pueblo, que ya había existido, pero ahora vuelve de nuevo, es en el tema de las finanzas. Y hubo 2 problemas, simplemente brevemente, que quiero mencionar. El primero, una mala administración de los recursos por parte del liderazgo del pueblo. Eliasib era el sumo sacerdote y por lo tanto el jefe supremo en el área religiosa del pueblo. Pero como jefe del templo, que era también, se había aprovechado de su posición para beneficiar a su pariente Tobías. En el versículo 4 dice, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, o sea, del templo, había emparentado con Tobías y le había hecho una buena vivienda en el mismo recinto del templo donde se supone que debía estar dedicado a recoger el grano y otras materias para el sostenimiento de todos los que trabajaban en el templo, los sacerdotes, los levitas, los cantores, etc. Eran parte del diezmo que el pueblo debía traer y que depositaban en estas cámaras para que pudieran comer los que se dedicaban, digamos, a la labor religiosa de servicio al pueblo. Pero el propio sumo sacerdote había dedicado esas dependencias a Tobías, porque era su pariente. No sabemos exactamente cuál era la relación, pero lo importante es que aquí hubo claramente corruptela y tráfico de influencias. ¿Os suenan estas palabras? Y se dio en el propio pueblo de Dios y en lo más alto del liderazgo. Así que ninguna de estas cosas es nueva. Pero ¿quién era Tobías?
Para empezar, Tobías era un amonita. Los amonitas eran un pueblo que no habían ayudado a Israel en su travesía por el desierto en momentos angustiosos, con sed y con hambre. Y Dios había decretado en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, que no formarían parte de la asamblea del pueblo, de la congregación del pueblo de Dios. En segundo lugar, Tobías había sido uno de los principales opositores a la reconstrucción de la muralla que encontramos en Nehemías capítulo 4. Es una figura funesta. Ha sido un opositor a lo que Nehemías vino a hacer para ayudar al pueblo de Dios. Y ahora el sumo sacerdote le mete en la propia casa de Dios, aprovechando su posición, o sea, abuso de autoridad, y indudablemente incoherente. Así que aquí tenemos la mala administración del liderazgo, dicho así muy resumido y muy rápidamente: corruptela, tráfico de influencias, abuso de autoridad e incoherencia. Ya tiene bastante. Pero esa mala administración de los recursos por parte del liderazgo no era lo único. Había también, claro, una dejadez en las ofrendas del pueblo. Y era parte de cómo administraban su dinero. Hemos de ver lo que nosotros damos a la obra de Dios como parte de la administración de lo que tenemos. Y cuando hay una mala administración de lo que tenemos, repercute o se expresa también en lo que damos para la obra de Dios. El pueblo había dejado de ofrendar. ¿Era causa de lo que el propio sumo sacerdote se estaba haciendo? Es posible que al ver ellos cómo el sumo sacerdote se aprovechaba de su posición y de la mala administración en el liderazgo, el pueblo dejara de ofrendar. O pudiera ser que dejaron de ofrendar, no llegaban la comida, las cámaras estaban vacías y Eliasib dijo: pues aprovechémoslo para meter aquí a Tobías. En cualquier caso, ¿qué es lo que fue antes? No importa. Eran corruptos todos. Y habían prometido, sellado y firmado que no iba a ser así. Con lo cual, claro, los levitas y cantores que hacían el servicio se habían vuelto a sus casas. Aquí está el desorden, las finanzas. Creo que una de las expresiones más habituales de una espiritualidad en desorden es cuando no manejamos bien las finanzas que Dios nos da. Gracias a Dios, en nuestra iglesia tenemos líderes fieles en este sentido, buen tesorero y aún seminarios que da Moisés sobre el tema de la mayordomía de nuestras finanzas. En este sentido, esta iglesia es muy bendecida, pero no siempre es así, ni necesariamente siempre será así. Hay que vigilar, hay que estar alerta, porque las finanzas es parte de nuestra espiritualidad. Esto es muy importante, cómo manejamos lo que tenemos. Y en esas prioridades debiera estar las necesidades de la obra de Dios como top prioridad, arriba. Y Dios promete bendecir. Dios se lo había dicho a través del profeta Malaquías, trabajando con Nehemías. Os abriré las ventanas de los cielos si sois fieles, pero me habéis robado, dice Malaquías. El pueblo se había convertido en ladrón de Dios. Cosa seria. Nehemías, como buen líder, actúa. Ni corto ni perezoso, Nehemías, cuando vuelve, se va a las cámaras del templo, coge los muebles y se los tira fuera. ¡Wow! Este es radical. Bueno, no sabemos si él personalmente fue a coger cada mueble, seguro que tuvo un equipo para desalojar la casa de Dios. Había que poner las cosas en orden. Y queridos hermanos, algo que nos enseña este pasaje, ya lo adelanto, lo iba a decir a la conclusión, pero lo vamos a ver en cada paso, es que una cosa es la tolerancia y otra la permisividad.
Es muy importante que sepamos distinguir bien la diferencia entre tolerancia y permisividad. La tolerancia nos habla de respetar a otros, aunque no estemos de acuerdo con sus ideas. Es reconocer que puede haber diversidad de opiniones, pero esto no implica la aprobación o la aceptación de todo lo que toleramos. Los cristianos debemos ser ejemplos de tolerancia. Debemos tolerar que haya posiciones diferentes, por ejemplo, claro, en el tema religioso, temas éticos o en otros. Pero entendiendo que esto no implica nuestra aprobación o aceptación de esas posturas. Podemos defender la nuestra con mansedumbre y reverencia y respeto. Eso es ser tolerante, y en eso el cristiano tiene que ir por delante. Ser permisivo, sin embargo, quiere decir que permitamos comportamientos sin poner límites. La permisividad está ligada a la falta de control o de normas. Y esto es lo que Nehemías no cederá. Nehemías no es permisivo. Hay un límite, y aquí se ha metido un opositor de la obra de Dios que se está aprovechando, porque seguramente no pagaba alquiler, de vivir en la casa de Dios. Y lo que hace es, sencillamente, sacarlo. Sacarlo. Y además, segundo, qué sabio era este hombre, puso por mayordomos gente que, dice el texto, eran tenidos por fieles, porque la corrupción iba permeando hacia abajo. Y pone por mayordomo a gente fiel, de buena reputación. Qué importante es esto. Yo no puedo enfatizar más que es importantísimo una administración correcta, transparente y sabia en una iglesia. Y queridos hermanos, lo digo con todo el cariño hacia la obra de Dios, pero en lo que ha sido mi ministerio he visto que más de una iglesia es un desastre administrativo, y hay que decirlo así. Esto no es cristiano, esto no es ser tolerante, esto es ser permisivo. Y las cosas en la iglesia tienen que estar en buen orden. Eso no es ser legalista, eso es ser de buen testimonio. Como parte de nuestro compromiso como pueblo de Dios, tenemos que entender que hemos de administrar bien lo que Dios nos da. Y eso se traduce en que debemos ser fieles con nuestras ofrendas al Señor y a su pueblo. Un compromiso de orden en las finanzas de nuestro hogar. Esto es espiritualidad adecuada. Segundo lugar, segundo alerta que contiene este texto es desorden en el descanso. No digo en el trabajo, que también hay que tener orden, pero en el descanso. Porque la segunda parte del texto bíblico nos habla de que el pueblo se había saltado la norma básica, fundamental, que formaba parte de los 10 mandamientos de que debían descansar el sábado. El Shabbat hebreo era muy importante porque era expresión de confianza en Dios, como decía al principio. O sea, el pueblo de Dios iba a ser testimonio a los pueblos de alrededor que no celebraban tal descanso, de que periódicamente, fijo, cada 7 días descansarían. Y no irían, incluso, nos dice el Antiguo Testamento, a trabajar cuando era la época de la cosecha o de la siembra. Ese día se paraba. Y se paraba porque, en primer lugar, era dedicado de una forma especial a adorar al Señor y a reconocer y a recordar al Dios al que servían. Y en segundo lugar, porque ellos lo necesitaban. Era importante descansar y funcionarían mejor el resto de los días de la semana, y la tierra, si descansaba 1 año de cada 7, también produciría más a la larga, cosa que está demostrado en la agricultura hoy día. Pero no, la preocupación por querer ganar más, por tener más, les había llevado a saltarse el día de reposo. Y aquel mandamiento de Éxodo 20, acuérdate del día de reposo para santificarlo,
lo habían olvidado. Claro, entiendo que sí es verdad, hay una interpretación legalista de ese mandamiento, como le ocurrió de hecho a los fariseos del tiempo de Jesús, donde no se podían prácticamente mover, incluso porque Jesús sanó a una persona enferma, le acusaron de trabajar en el día de reposo. Y el Señor Jesús les tiene que decir, a ver, el día de reposo ha sido hecho para vosotros, no vosotros para el día de reposo. Habéis cambiado las tornas. Entonces, no estamos hablando de una interpretación legalista. Muchos de vosotros seguramente hay domingos que tenéis que trabajar, ¿no es cierto? Entonces, no estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando de lo que es la práctica adecuada del descanso periódico, del descanso que restaura de alguna forma nuestra relación con Dios y cuánto lo necesitamos de una forma especial, pero restaura también nuestro propio cansancio, que también lo necesitamos. Nehemías va a poner orden y, como habéis leído o oído en la lectura, pues ordena cerrar las puertas el viernes por la noche, que es cuando comenzaba el sábado, en, digamos, el horario hebreo. Y además pone a gente de confianza de nuevo para que vigilen. Cuán importante es ordenar nuestra vida, nuestro tiempo. La gestión de nuestro tiempo. Y que como parte de la gestión de nuestro tiempo haya un tiempo para el descanso. Tenemos que programarlo. Si no lo metemos en el calendario de forma intencional, es posible que nos lo saltemos. Al igual que con el dinero, hay que tener las prioridades sabiamente establecidas. Hay mucho paralelismo entre cómo administramos el dinero y cómo administramos nuestro tiempo. Tenemos que saber hasta dónde podemos comprometernos, en qué nos comprometemos, cuáles son nuestras prioridades, y una de ellas es el descanso. Descansar es un mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y sé las dificultades que cada uno seguramente tenéis ahora mismo en mente, y yo mismo, de lo difícil que eso es. Pero el Señor nos llama a ordenar nuestra vida. Y parte del orden es el descanso. Y por último, desorden en la familia. Esto fue lo tercero que vemos en este pasaje de lo que había ocurrido en el pueblo de Dios. Ya lo hemos mencionado al principio, como parte de ese triple pacto que hicieron con Dios, estaba también el que serían familias del pueblo de Dios, porque en ello iba la identidad del pueblo. Se había llegado al caso que nos dice en el versículo 24 de este texto que la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico. Sabemos lo importante que el idioma es para una cultura, para un pueblo. Pero habían llegado al punto en que habían perdido su propia lengua natal, digamos, ¿no? Pero esto tenía unas consecuencias en aquellos tiempos. Y las consecuencias eran que no podrían entender la exposición de la palabra en judaico, en hebreo, ni la enseñanza del texto bíblico de las leyes de Dios en hebreo, con lo cual el problema se aumentaba. Podríamos pensar que cuando Dios establece que no se debían casar con gente de otras naciones, era un poco, bueno, pues, ¿cómo decir? Como rechazo, ¿no?, de estos pueblos. No es exactamente la intención. El Antiguo Testamento, en un tema importante y delicado como este, nos muestra que el tema de no contraer matrimonio con gente de otros pueblos no era por un rechazo, digamos, de aquellos pueblos, sino por la idolatría a la que servían estos pueblos. Y el pueblo de Dios debía tener en el centro de su adoración a Dios y en su testimonio a otros al Dios creador y al Señor que les había dado la libertad. El texto nos apunta que el mismo nieto del sumo sacerdote Eliasib se había casado con la hija de Sanbalat Horonita, que se menciona en el versículo 28. Y Sanbalat justamente fue otro de los que se opusieron a la reconstrucción de la muralla.
Las medidas de Nehemías no se hicieron esperar. Dice el texto, reñí con ellos, los maldije, herí a algunos de ellos, les arranqué los cabellos y les hice jurar. Madre mía. Bueno, sin comentario. No tengo tiempo. Indudablemente esto nos plantea el tema que llevaría toda una exposición, si un cristiano o una cristiana se debe casar con alguien que no lo sea. Debo decir en primer lugar que no es una mera cuestión de confesión religiosa, sino del Dios a quien servimos. Puede haber personas adscritas a una confesión cristiana, pero que en realidad son de una religiosidad nominal. Léase, por ejemplo, evangélico. No estamos diciendo que si un evangélico se tiene que casar con otro evangélico, sino que un cristiano con auténtica fe se debería casar con un cristiano. Ya sé que hay preguntas ahí, pero quiero hacer esta diferencia. La cuestión es que un verdadero cristiano debería contraer matrimonio con una persona que comparta la misma fe. No estoy respondiendo a todas vuestras preguntas, pero entiendo ese es el principio básico al cual hace alusión el apóstol Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ahora, soy consciente de que hay creyentes que contrajeron en su día matrimonio con alguien no creyente, y los tenemos en esta iglesia, que gracias al testimonio del creyente, el cónyuge no creyente se convirtió. Y también es evidente que el matrimonio de dos creyentes, per se, por sí mismo, no garantiza un buen matrimonio. Y por supuesto también hay matrimonios de personas no creyentes que son matrimonios sólidos. El tema no es fácil, no puedo responder las múltiples preguntas que pueden surgir en este tema, pero quedémonos con el principio bíblico básico y fundamental de que el matrimonio es una unión, un pacto ante Dios que debería tener lugar entre dos personas que son creyentes, aman al Señor y le sirven para formar un hogar creyente de testimonio al mundo. Bien, tenemos que finalizar. Y finalizo con este cuadro que yo he titulado Desorden humano versus orden divino. ¿Cuál es la responsabilidad humana? La vemos ya al final de este texto que lo ejemplifica el mismo Nehemías. Voy a leer los versículos 30 y 31, que son el final del libro. Dice Nehemías: los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Bueno, examinando un poco estas palabras y cotejándolas en otras versiones, hay tres acciones que llevó adelante Nehemías como líder sabio: limpiar, ordenar y también proveer para las necesidades del pueblo de Dios. Hizo lo posible para que en el pueblo de Dios hubiera limpieza, hubiera orden y hubiera provisión. Y así acaba el libro, con las palabras que ha repetido ya 2 veces, y esta es la tercera: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. He servido, he hecho lo que entendí que tú me pedías que hiciera. Qué ejemplo magnífico. Nehemías podría haber acabado el libro diciendo: acuérdate de mí, oh Dios, que dejé mi trabajo, buen trabajo y posición en Babilonia, y he reconstruido la gran muralla de Jerusalén. Este es mi insignia, mi buque insignia, la reconstrucción de la muralla. Pero no hace alusión a esto. Hace alusión a que ha limpiado, ha ordenado y ha provisto para la obra de Dios. Esto es realmente un auténtico líder del pueblo de Dios. Indudablemente tiene una gran lección para aquellos que hemos tenido una responsabilidad en el liderazgo en la obra de Dios, sigue teniéndola de una forma viva y potente, pero tiene también un mensaje muy potente de alerta al pueblo de Dios.
El ser humano tiene una espiritualidad entrópica, dada al desorden. La comunidad cristiana también tiene una tendencia natural al desorden. En las finanzas, como hemos visto, en el saber descansar y dar el tiempo que corresponde a Dios y a la adoración, y en la familia. Y si se olvidan esas tres, la Iglesia caminará hacia un desorden. Dios nos ayude para que no sea lo que ocurra a la Iglesia Evangélica de Granollers. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tu palabra nos habla al corazón, nos muestra las debilidades del ser humano. Te damos las gracias porque no es el final de la historia. El final es que tú has hecho un nuevo pacto y nos has dado un corazón que no es entrópico. Es un corazón que te busca, pero de alguna forma conviven los dos, Señor. Y vemos la realidad en nuestra propia vida y en la vida de tu Iglesia, dada al desorden. Ayúdanos a ordenar nuestra vida. Ayúdanos a ordenar la familia. Ayúdanos a ser parte del orden en tu Iglesia. No un orden muerto, sino el orden que viene de tu Espíritu, que es espíritu de orden. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues acabamos el culto con nuestro